Bien, el día de hoy vamos a hablar de las reformas borbónicas, que es el tema que se va a resaltar esta semana en lo que es Aprende en Casa. Primeramente, resaltar el aprendizaje esperado, que es explicar las causas y las consecuencias que dieron como origen a las reformas borbónicas. Para eso, tendríamos que hablar primero de dónde llega estas reformas borbónicas o qué eran esta familia Borbón, de dónde pertenecía. Y para eso, primeramente, tendríamos que hablar de los antecesores de los Borbones, que eran los Habsburgo. En un inicio, cuando estuvimos analizando la historia de la conquista con Hernán Cortés, yo les había platicado que en aquel momento el rey de España era Carlos I, que había heredado la corona por parte de España, y Carlos V, que es la misma persona, pero que había heredado por parte de Alemania. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a identificar de dónde vienen estos Habsburgo. Para eso tendremos que irnos muchos años atrás, en Alemania, en la ciudad de Austria, donde existió un personaje llamado Radbot. Radbot pertenecía a la nobleza germánica y obtuvo un feudo, es decir, una tierra, un terreno, donde se puso a construir un castillo. El castillo era sumamente grande y muy hermoso, al cual le colocaron el nombre de El Habsburgo, que en alemán significa halcón. Y es ahí donde surge este apellido de los Borbones, de los Habsburgo. Es así como tendremos que analizar de dónde surge esta familia. Ya sabemos que su origen está en Alemania y sabemos que en esta familia de los Habsburgo surgió estos personajes que tenemos hasta aquí arriba. Uno que se llamaba Maximiliano II de los Habsburgo y la otra que era María de Borgoña. Ellos tuvieron un hijo llamado Felipe el Hermoso y ellos vivían en Alemania. Sin embargo, de este lado de España teníamos a los reyes católicos, que fueron los que ayudaron a Cristóbal Colón. Posteriormente ellos tuvieron una hija llamada Juana de Castilla y ella se casó con Felipe el Hermoso. Cuando ellos se casaron, tuvieron varios hijos y entre ellos nació Carlos I, que hereda la corona por parte de España, y Carlos V, que hereda la corona por parte de Alemania, es decir, de Austria. ¿Qué va a suceder? Que van a surgir varios descendientes, que son los que coloco aquí. Carlos I o Carlos V va a tener de descendiente a Felipe II. A su vez, Felipe II va a tener hijos y va a heredar Felipe III. Y posteriormente entre sus hijos va a heredar Felipe IV. Felipe IV va a tener un hijo llamado Carlos III, que es este que está aquí. Carlos III va a ser una persona sumamente enfermiza desde su nacimiento. Carlos III tienen muchos cuidados con él, precisamente porque es el próximo a heredar la corona española. Sin embargo, surgía algo muy característico en las monarquías de aquellos años y existía lo que conocemos como la endogamia. ¿Qué era la endogamia? Que las personas en aquel momento se casaban entre primos, entre familia. Y ustedes saben que cuando ocurre eso, pues el ADN de las personas pues no sale muy sano. Eso quiere decir que pueden tener alguna atrofia cerebral o bien alguna discapacidad motora. Eso quiere decir que cuando Felipe Carlos nace, pues va a tener estas dificultades motoras y eso va a hacer que durante toda su vida pues tenga enfermedades continuas. Al estar enfermo continuamente, pues le buscan un matrimonio conveniente pues para que tenga un hijo y pueda seguir la corona española pues en la familia de los Habsburgo. Sin embargo, va a existir algo muy curioso con Carlos III. Carlos III desde muy pequeño siempre estuvieron guiando su vida, todo mundo decidía por él, no le permitían ser autónomo por las enfermedades que tenía, y entonces cuando ya estaba a punto de morir, en su lecho de muerte, le hacen la pregunta de que quién va a ser el heredero de la corona española a su muerte. Existían dos personajes importantes para heredar esta corona. Uno era un primo muy lejano de Francia,
y el otro era otro archiduque que también pertenece a los Habsburgo, que vivía en Austria, llamado Carlos de Habsburgo. Y entonces esos eran los posibles candidatos a heredar la corona española. ¿Qué va a pasar? Que Carlos III, pues encaprichado, porque siempre le decían qué tenía que hacer, le hereda la corona al primo muy lejano, Felipe V, de Francia. Y eso va a generar algunos conflictos que ahorita más adelante analizaremos. Entonces, ya sabemos de dónde surgen los Habsburgo, sabemos que surgen de Alemania, de la ciudad de Austria, y nos quedamos hasta aquí donde tenemos identificado a Carlos III, que es el último en la línea de los Habsburgo y que va a morir sin un heredero por sus enfermedades que éste tenía. Ahora, vámonos con los Borbones. ¿De dónde venían los Borbones? Bueno, los Borbones era una familia muy pudiente que vivían en Francia, la monarquía francesa. Dentro de la monarquía francesa, y ustedes recordarán en sus clases de historia universal, que existió un personaje llamado Luis XV. Bueno, Luis XV tuvo varios hijos y entre sus hijos tuvo a este personaje llamado Felipe V. Felipe V, que es este de aquí, vamos a poder identificarlo como el primo muy lejano de Carlos III. De Carlos II, donde pues recordarán que a él le van a heredar la corona española, gracias a que Carlos II pues no quiere dejarle la corona a su primo, el archiduque de Habsburgo. Eso va a generar algunos conflictos, pero bueno, en la línea de los Borbones tenemos aquí a Felipe V que posteriormente al casarse va a tener varios hijos, entre ellos a Carlos III, que es el que va a heredar la corona. Posteriormente este mismo va a tener otro hijo que se va a llamar Carlos IV, que es el que hereda la corona, y a su vez Carlos IV también va a tener hijos, el cual Fernando VII es el que va a heredar la corona. ¿Por qué les platico esto? Bueno, pues porque Fernando VII tenemos que identificarlo porque va a ser el rey de España cuando inicie la independencia de México. Pero eso es otra historia que les contaré después. Aquí lo importante es que ustedes identifiquen que del lado de los Borbones pues tenemos a Felipe V, que es el primo lejano al cual le heredan la corona española, y que del lado de los Habsburgo ya no hay más herederos porque Carlos II murió sin heredarle a alguien, es decir, no tuvo hijos, y entonces es la razón por la que aparecen los Borbones. Ahora, justamente cuando muere Carlos II y pues le hereda la corona a Felipe V de los Borbones de Francia, va a empezar a surgir un conflicto. ¿Por qué? Porque acuérdense que todavía está el primo Carlos de Habsburgo, que él sí tiene el apellido de los Habsburgo y que pues por ende le correspondería la corona española, pero sabemos que Carlos II pues no se la dejó, que esas son unas de las causas por las que se da la famosa guerra de sucesión. La guerra de sucesión, que su misma palabra lo dice, está buscando un sucesor para la corona española. Y esta guerra pues va a durar alrededor de 13 años. Una guerra entre quienes. De un lado tenemos a los Habsburgo, que está Carlos de Habsburgo, que está peleando la corona de España, y del otro lado tenemos a los Borbones de Francia, donde tenemos a Felipe V, que también está peleando por esa corona española, pero que pues la diferencia entre uno y otro es que a él sí se la dejaron. El primo que murió, Carlos II, es el que le hereda esta corona, pero Carlos de Habsburgo no quiere aceptarlo, no acepta que Felipe V sea el rey de España. Y eso pues va a generar una guerra. Por un lado se van a dividir los países europeos. Del lado de los Habsburgo vamos a tener a Portugal, a Gran Bretaña, Holanda, Dinamarca y Austria apoyando a Carlos de Habsburgo. Y del otro lado vamos a tener a Francia y a la ciudad de Castilla, España, apoyando a Felipe V. Van a haber muchos conflictos, muchos intereses, sobre todo Gran Bretaña y Holanda, que no les conviene que los Borbones que vienen de Francia se conviertan en la corona, bueno, que sea rey de la corona española, pues porque se hace una potencia mundial, sería un país mucho más fuerte y eso es algo que ellos no quieren. Esa es la razón por la que Gran Bretaña y Holanda están apoyando a Carlos de Habsburgo. ¿Qué va a suceder? Que esta guerra que se da durante 13 años, donde se están atacando continuamente,
va a tener que ser finalizada por la famosa firma de los tratados de paz de Utrecht. ¿Cómo se dan estos tratados? Bueno, resulta ser que en algún momento en Austria, en Alemania, José de Austria, que era el rey de Alemania, pues va a morir, y al morir pues tiene que dejar un heredero, y pues al que le hereda esta corona va a ser a Carlos de Habsburgo. Carlos de Habsburgo, que acuérdense que se estaba peleando por la corona de España, pero pues ahora como ya le heredaron la corona de Austria, de Alemania, pues ahora ya no le interesa la corona española. Eso quiere decir que se va a retirar de esta guerra, y entonces va a dar origen a la firma de los tratados de paz de Utrecht, donde los que van a ser los protagonistas va a ser Gran Bretaña, es decir, Inglaterra, que va a negociar con Felipe V, que le dice: yo te voy a aceptar como rey, te voy a reconocer como rey de España, siempre y cuando tú me cedas parte de territorio. ¿Qué quiere decir? Que a Inglaterra, o bien a Gran Bretaña, le va a ceder Italia, le va a ceder los Países Bajos, que corresponden a Holanda, y le va a ceder dos territorios más, que es la Menorca y Gibraltar. La Menorca, que es una isla que se encuentra frente a la ciudad de Almansa, España, y Gibraltar, que es una isla que se encuentra en África. Este territorio va a pasar a formar parte de Gran Bretaña, que acuérdense que Gran Bretaña no quería que se convirtiera en una potencia. Esa es la razón por la que le quita territorio y firman estos tratados. La guerra de los 13 años se acaban con estos tratados. Primero, cuando Carlos Habsburgo se retira porque le dan la corona de Alemania. Y segundo, cuando Gran Bretaña hace un negocio con Felipe V, va a aceptar que sea el rey de España, lo va a reconocer como el rey de España, pero con la condición de que le ceda territorio. Y esa es la razón en la que termina esta famosa guerra de los 13 años, donde lo que se estaban peleando es precisamente la corona española, ¿vale? Quiero que quede muy claro eso, que lo que se estaba peleando en esta guerra era la corona española. Y recuerden que el que tenía las de ganar pues era Felipe V, porque a él se la habían heredado, solo que los países europeos no lo querían reconocer como rey, y esa es la razón por la que se dio esta guerra. Finalmente Carlos de Habsburgo consigue una corona, aunque no es la española, sino la de Alemania, y entonces es como se logra cerrar pues esta pelea o esta guerra. Ahora, una vez que Felipe V ya es reconocido como rey, va a empezar a generar estas famosas reformas borbónicas, donde las va a aplicar pues precisamente en la Nueva España, porque acuérdense que pues nosotros somos colonias que pertenecemos a España, y que estamos en América y pertenecemos a España, y entonces es la razón por la que Felipe V va a aplicar estas reformas. Acuérdense que la palabra reforma significa cambios, y son borbónicas pues porque él era de la familia Borbón de Francia, por eso se llaman reformas borbónicas. Y estas son las consecuencias que va a tener. Va a generar nuevos impuestos, va a aumentar los impuestos ya existentes en la Nueva España, va a reducir el precio de la soga y la pólvora, que acuérdense que eran muy importantes para utilizarlo en las técnicas de la minería, va a abrir un control a liberar el comercio que existía entre las provincias de la Nueva España, va a quitarle poder a la iglesia, que eso es algo que ya vimos en el tema pasado de auge económico de la Nueva España, va a expulsar a los jesuitas porque cree que es una influencia para los criollos para buscar mejor posición social y mejores funciones públicas dentro de la Nueva España, y esa es la razón por la que los va a correr. Va a formar un ejército donde va a haber 8 regimientos y 13 batallones, donde va a estar integrado por criollos y mestizos, y pues estos van a tener muchos privilegios dentro de la Nueva España. Ahora también va a crear una nueva organización territorial, donde pues es la división territorial que hoy en día tiene el origen del mapa político de México. El actual viene desde las reformas borbónicas, donde podemos identificar las 12 intendencias, las 7 provincias y una gobernación. También, bueno, pues le quita poder a los reyes, creando 2 funciones públicas como el intendente y el subintendente, le resta privilegios y atribuciones a las corporaciones, le da más privilegios a los españoles que a los criollos, crea el puerto de Campeche, San Blas y Tampico, y bueno, lo de las innovaciones agropecuarias que ya habíamos hablado de ello en el video pasado, en la producción textil, en la mano de obra y en las técnicas de la minería.
Y bueno, eso sería todo, chicos, hasta aquí. Dudas en clase en línea, por favor.